Ok, vamos a empezar con el ejercicio 7.1 de Sadiku. El ejercicio es como una continuación del ejemplo 1.1, ya que se va a mantener el concepto, o bueno, el requisito de que nos va a pedir h en el punto 0,0,5, solo que en este caso va a ser debido al lado 3 de la espira triangular que teníamos. Ahí también podemos ver las respuestas a las que tenemos que llegar en el ejemplo. Así que si nosotros nos ubicamos acá, eh, si nosotros de la figura que nos da lo pasamos hacia un plano cartesiano sencillo, el lado 3, que es el que tenemos que analizar ahora, pues el lado 3 parte de, si se dan cuenta, de un punto de 1 y 1 acá, incluso lo podemos colocar acá, lo hemos trasladado hacia acá y el que me interesa es el lado 3, el que es siempre cargado con los 10 amperios. La diferencia es que ahora, en lugar de ir hacia uno de los ejes, en la dirección de la corriente está dirigida hacia el origen, pero el análisis va a ser lo mismo con una pequeña variación por ahí. Entonces, planteamos la fórmula. Esta fórmula va a ser pues la misma, va a ser I sobre 4pi por rho, que vamos a tener coseno de alfa sub 2 menos coseno de alfa sub 1 multiplicado por un vector unitario f. Entonces nuestra tarea va a ser buscar todas esas incógnitas. Nuevamente me voy a tratar de basar o utilizar el triangulito que da Sakido, pero solamente de forma eh, para tenerlo digámoslo así, solamente como referencia, más no voy a redibujar, ya que circuitos o ejemplos como este, estar redibujando pues es un poco más complicado. Pero si solo aplicamos conceptos, pues el análisis se hace un poco más llevadero. Entonces, empezamos con ρ. ρ es el que está acá. Rho va a ser la distancia entre el punto de análisis y pongámoslo así, entre el punto de análisis y un punto de la varilla, pero que me genere perpendicularidad. ¿Qué significa la perpendicularidad? Que se genera en los 90 grados. Entonces yo tengo que buscar una distancia entre P y la varilla, un punto de la varilla que me genere perpendicularidad. Para mí, solo con ver esa perpendicularidad, para mí la perpendicularidad o donde se generan esos 90 grados, para mí está desde el punto de análisis hasta el origen. Lo vamos a poner ahí. Creo que soy un poquito chuequito. Desde el punto de análisis eh, hasta el origen. En ese punto es a donde se está generando la perpendicularidad. ¿Ya? Recuerden que aunque la varilla vaya en dirección hacia ρ, pues ella está tocando ese origen. Entonces puedo decir que el punto donde me genera perpendicularidad con respecto a un punto de la varilla es eh, el origen en este caso. Entonces, como en el ejemplo anterior, pues del ejemplo 1.1 nosotros asumíamos que ρ, si yo mido desde el origen que está acá, si yo mido desde el origen hasta el punto 5, ρ fácilmente puedo determinar que vale 5 unidades. Si yo quiero comprobar, lo voy a colocar acá también. Vamos a colocar acá ρ va a ser igual a 5. Pero también puedo decir que ρ es igual a la magnitud del vector distancia de la línea hasta el punto. Nuevamente, puedo decir que el vector de distancia de la línea hasta el punto va a ser igual al punto menos la línea. Entonces, ¿qué punto? Cuando yo me refiero a punto, me refiero a las coordenadas, que serían 0,0,5 menos el punto de la línea que me genera perpendicularidad con respecto al punto donde yo estoy analizando. Entonces, eso sería 0,0,0, porque el punto el punto de la varilla donde se genera perpendicularidad con respecto al punto de análisis donde yo quiero encontrar el campo es el origen. Entonces, tenemos esto de acá. Entonces, nosotros fácilmente podemos decir o realizar esa resta, la cual es bastante sencilla. Vamos 0 menos 0, esto en AX. 0 menos 0, esto en AY. 0, perdón, más línea 5 menos 0 en AZ.
Entonces, si yo saco la magnitud de esa distancia, sería la raíz de ese segmento al cuadrado. Recordemos que al final todo esto solamente es un 5. Perfecto. Entonces tenemos RLP 5 la raíz de 5 al cuadrado. Entonces, ahí ya podemos comprobar, ¿sí?, que eso es 5. Por lo tanto, yo ya puedo afirmar mediante un cálculo también que ρ, no solo por observación, que ρ vale 5. Perfecto. Entonces, ya tenemos el valor de ρ de nuestra fórmula. Ahora vamos con los ángulos. Nuevamente voy a plantear solamente a plantear lo que viene siendo el triángulo que da Sadiku en su libro. Lo voy a colocar con otro colorcito por acá. Ya, digamos que lo voy a hacer un poco acá. Normalmente se toma esto. Entonces, es un poco más estático como lo tiene él, pero la idea es la misma. Entonces, siempre se trata de dejar el punto de análisis acá. El alfa sub 1 lo va a medir, lo mide desde acá. Alfa sub 2 está acá. Y a esta distancia, desde este punto hasta P, a eso se le llama ρ, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos nosotros que venimos hacia acá y que él trata de dejar siempre la varilla cargada en este punto o en este cateto del triángulo de acá. Esa sería la varilla cargada, que en nuestro caso es la varilla que tiene los 10 amperios de carga. Entonces, redibujar eso a veces se hace un poco tedioso, entonces solo aplicar conceptos es mucho más rápido. Entonces, empezamos ahora con los ángulos. Vamos a ver, voy a colocar por acá ahora ángulos. Voy a colocar aquí ángulos. Vamos a encontrar primero alfa sub 2. Entonces vamos a encontrar alfa sub 2. Alfa sub 2 se mide entre la varilla cargada, entre la varilla o el eje donde está, o el eje o la varilla cargada donde esté la corriente eléctrica, y la distancia más lejana, perdón, entre la varilla y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla. Con respecto, entonces yo me sitúo en mi punto de análisis. El punto más cercano a mi punto de análisis va a ser el origen. El punto más lejano de la varilla con respecto al punto de análisis va a ser este punto de acá. Este punto de acá es el punto más lejano al punto de análisis. Entonces yo vengo y puedo trazar esta distancia. Puedo trazar esta distancia hacia acá. ¿Ok? Ahí está la distancia. Entonces, como yo ya tengo la distancia desde acá, yo puedo afirmar que en este punto, voy a hacer un poco más grandecito, vamos a ver hacia acá, lo más que me va a hacerlo, quiere decir que en este punto de acá es donde se encuentra, vamos a hacerlo un poco acá, un poco más fino, en ese punto de ahí es donde se encuentra, aquí, es donde está formando alfa sub 2. Entonces, alfa sub 2 se está formando en ese punto. Entonces, alfa sub 2 para mí va a ser, o bueno, si lo ponemos desde la perspectiva de ese ángulo, nos centramos en ese ángulo y vamos a decir, como a nosotros no nos interesa el ángulo en sí, nos interesa plantear el coseno de ese ángulo. Entonces, el coseno de alfa 2 va a ser igual como cualquier otro adyacente sobre hipotenusa. Si nosotros nos fijamos acá en nuestro diagramita, el adyacente con respecto a ese ángulo, el adyacente es esta distancia de acá y la hipotenusa es esta distancia de acá. Entonces, necesito calcular el adyacente. Entonces, para calcular ese adyacente, puede parecer un poco confuso, pero recordemos que inicialmente nosotros tenemos estos puntos, punto 1 y 1, puntos que vienen dados directamente desde el dibujo que plantea el ejercicio. Si nos fijamos acá, el punto de donde viene la corriente está acá. Entonces, esos puntos 1 y 1 que están acá, que también están aquí, pues esos actúan como o forman un triángulo rectángulo. Entonces yo fácilmente puedo calcular esa distancia como si fuese una hipotenusa. Entonces, planteo acá que el adyacente va a ser igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Perfecto. Entonces, adyacente
va a ser igual a raíz de 2. Lo dejamos planteado como raíz de 2 porque raíz de 2 no tiene raíz exacta. Entonces así aprovechamos todos los decimales y una respuesta más exacta. En este caso, para h, si nos damos cuenta, h pues va a trabajar como una hipotenusa normal. H va a ser igual a la raíz de uno de sus catetos es ρ, o sea que sería ρ al cuadrado, más el otro cateto es el adyacente, es el que forma abajo, al cuadrado. Vamos a poner aquí al cuadrado. Entonces, eso es lo que va a ser h. O la hipotenusa que vamos a necesitar para colocar en nuestra fórmula. Entonces, planteamos nuevamente h, que va a ser igual a la raíz del adyacente al cuadrado más, en este caso era ρ al cuadrado. Esos dos lados son los que forman los catetos de este triángulo rectángulo del que queremos la hipotenusa. Entonces el adyacente vale raíz de 2 cuadrado más ρ, ya dijimos que vale 5 al cuadrado. Perfecto. Entonces, raíz de 2 con el exponente 2 se va a eliminar, queda 2, 5, 2, 18, 25 y 2, 27. Entonces, h es igual a raíz de 27. Lo vamos a dejar así porque 27 no tiene una raíz exacta. ¿Ok? Ya con esos valores, entonces yo puedo colocarlo. El coseno de alfa sub 2 va a ser igual a raíz de 2 sobre raíz de 27. Nuevamente recapitulando. Alfa sub 2 se genera entre la varilla y la distancia entre el punto de análisis y el punto más lejano de la varilla. Por eso es que lo colocamos acá abajo. Y este punto H, al final recuerden que aquí se forma un triángulo rectángulo. El triángulo que estábamos analizando es este de acá, de donde uno de sus catetos es este adyacente y otro de sus catetos es ρ. Ahí podemos calcular h. Y el adyacente lo calculamos como una hipotenusa utilizando los valores que nos había dado inicialmente el ejercicio. Entonces, hacia abajo y ya tenemos el coseno de alfa sub 2. Ahora vamos con el coseno de alfa sub 1. Alfa sub 1 se mide desde el eje inferior al eje cargado hasta la distancia entre el punto de análisis y el punto más cercano de de nuestra, de nuestra valla cargada. Entonces, si se fijan, el eje cargado es esta distancia que viene el eje cargado es esta distancia que viene desde acá. Esta distancia es el eje cargado. Entonces ese eje cargado, el punto del punto inferior no es no es este. Su eje inferior es como que hicieses una proyección hacia acá. Entonces ahí va a estar alfa sub 1. Entonces yo puedo hacer una proyección de ese eje cargado hacia acá y desde esta proyección hasta la distancia del punto de análisis al punto más cercano de la varilla, o sea, esto de acá, ahí es donde voy a medir, o ese sería alfa sub 1. En ese caso, alfa sub 1 para nosotros vale, si se fijan, 90 grados. Vale 90 grados. Entonces, como vale 90 graditos, vamos a venir hacia acá nuevamente. Y el coseno de 90 grados es 0. Ya tenemos los dos cosenos que necesitábamos. Ahora vamos a encontrar a phi. A phi es igual a AL, o el producto cruz de AL con arro. AL. AL es el vector unitario al que está apuntando la corriente. En este caso, si se dan cuenta, no está apuntando hacia ningún vector unitario, ninguno. Está apuntando en medio del eje menos AX y en medio del eje, perdón, está apuntando en medio del eje menos AY y menos AX. Hacia ahí es donde está apuntando, en medio de ellos. Entonces, la forma para trabajar estos ejemplos es que si el eje está en medio, pues simplemente hagamos esto. Mantengamos la misma magnitud que forma inicialmente esa varilla. Si se dan cuenta, 1 y 1. Entonces, aquí va a seguir 1 y aquí va a seguir 1. La diferencia va a ser que aquí lo van a formar. Simplemente lo van a formar acá.
Entonces, si se encuentra en medio del eje menos AY y del eje menos AX, pues yo puedo decir que AL, como está en medio de dos semiejes, entonces voy a mantener la magnitud de 1 de lo que él formaba inicialmente y voy a decir que AL es igual a, planteémoslo de esta forma, la forma del vector unitario es AX, esta es la fórmula de un vector unitario, o la forma más pura de un vector unitario, ¿de acuerdo? Donde las letras mayúsculas son sus coeficientes. En este caso los coeficientes porque van a mantener el valor de 1 porque es el valor que generaba inicialmente la posición de esa corriente. Si se dan cuenta está en 1 y 1, entonces vamos a mantener ese 1 y ese 1. Y vamos a colocar los vectores unitarios. Vamos a colocar los vectores unitarios am, entre los que está AL. Entonces AL va a ser igual, va a mantener el coeficiente 1 y como es negativo, va a ser menos AX menos AY. Y como el su coeficiente es 1, pues la magnitud de ellos aquí va a ser 1 y 1, sería nuevamente raíz de 2. Entonces, se recomienda ordenar eso para que quede menos AX sobre raíz de 2 menos AY sobre raíz de 2. Entonces, ese es el truco. Colocar las magnitudes iniciales de que formaban las distancias a la varilla y después dividirlos entre su magnitud, o sea, tomando la forma de un vector unitario más pura o la definición de un vector unitario y después solamente dividiéndolos. O sea, el chiste está que si queda en medio de dos vectores, en medio de dos ejes, porque cuando no apunta nada a L, pues hay que hacer este procedimiento. Arrow. Arrow es aquel vector que se va a ubicar en la distancia ρ, pero arrow va a apuntar, el arrow va a apuntar al punto de análisis, o sea que él va hacia arriba. Arrow estaría hacia arriba porque va a apuntar hacia el punto de análisis. Y como está apuntando hacia arriba, el eje que está arriba es A, Z. Perfecto. Entonces, ese va a ser arrow va a ser igual a Z. Entonces podemos plantear directamente aquí que a phi va a ser igual a menos ax sobre raíz de 2 menos y sobre raíz de 2 producto cruz de AC. Perfecto, entonces ahora hacemos ese producto cruz. Entonces vamos a tener a phi. Como inicialmente yo tengo un signo negativo, yo tengo que utilizar ese signo negativo primero. Entonces menos por más, eso es menos. ¿De acuerdo? Entonces, después lo que se tiene que hacer es multiplicar o hacer el producto cruz entre esos, entre esos vectores. Hay que hacer el producto cruz de esos vectores unitarios. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, como es el producto de los vectores unitarios, pues va a ser AX producto cruz, AX producto cruz con AZ. Entonces vamos a ver y tenemos que AX cruz AZ, AX cruz AZ, eso es menos AY. Ok, entonces, y como aquí hay 1 y aquí 1 sobre raíz de 2, pues va a quedar 1 sobre raíz de 2. Y aquí va a ser, bueno, este sería negativo a y, que sería el resultado de ese. Perfecto.
Entonces después vamos a tener menos por más, vamos a tener menos y vamos a tener a AY cruz a Z. Eso va a ser igual a ver, a Y con AZ, a Y y a Z. A Y, Z, sería a X. Ahí está, a X. Perfecto, y como aquí tenemos un medio y aquí solo tenemos uno, sería 1 sobre raíz de 2 a X. Que sería así. Entonces, ahora a phi va a ser igual a menos por menos da más, sería 1 sobre raíz de 2 en AY menos 1 sobre raíz de 2 en AX. Aquí podemos ordenar para que sea un poco más, es decir, para que se vea un poco mejorcito. Y vamos a tener menos 1 sobre raíz de 2 en AX más 1 sobre raíz de 2 en AY. Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos todos los valores que necesitamos para nuestra formulita. Entonces, vamos a tener a que H va a ser igual a la intensidad, que siguen siendo 10 amperios, sobre 4pi multiplicado por ρ, que vale 5. El coseno de alfa sub 2 dijimos que era raíz de 2 sobre raíz de 27, y esto menos 0, que era alfa sub 1, y aquí lo vamos a multiplicar por menos 1 sobre raíz de 2 en AX más 1 sobre raíz de 2 en AY. Entonces, hacemos H a ser igual, vamos a trabajar únicamente ahorita la parte numérica antes de los vectores unitarios, 10 sobre 4pi multiplicado por 5 y esto multiplicado por raíz de 2 sobre raíz de 27, 0, vamos a tener que esto nos da, lo voy a poner directamente con, ya puesto así en notación ingenieril, 43.3164 por 10 a la menos 3, sin estar todavía multiplicado por el menos 1 sobre raíz de 2 en AX más 1 sobre raíz de 2 en AY. Entonces, ahora sí se hace la propiedad distributiva, una multiplicación normal entre lo que está allá afuera multiplicado por menos 1 sobre raíz de 2. Eso da, ya en notación ingenieril, menos 30.62 por 10 a la menos 3, esto en AX, y va a ser más el siguiente, como es lo mismo, se lo va a quedar 30.62 por 10 a la menos 3 en AY, y sus unidades, amperio sobre metro. Si queremos eliminar ese por 10 a la menos 3, que sabemos que le corresponde a mili, pues sería H igual a menos 30.62 en AX más 30.62 en AY miliamperios sobre metros. Entonces, esa sería la respuesta que hemos obtenido. Y si vamos hacia arriba y tratamos de corroborar con, con lo que ha dado el, lo que tiene el enunciado del ejemplo de sádico, vamos a ver, tendría que ser igual, solo que negativo en AX y positivo en AY. Upa, se volvió loco esto. Está afectando el. Tenemos el anterior ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Vamos a ver, vamos a bajar. No sé por qué le agarró la locura. Pero ahí está. Si se dan cuenta, son los valores exactos. Menos 30.63 AX más 30.63 AY miliamperios sobre metros. Y este sería el ejercicio 7.1 resuelto.